Ahí va. Ya vamos a entrar. Bueno, Profe, ¿sí? ¿es hasta 12 la clase? Y 35. Está. Cuando sea 12:35 me lo dicen, porque ayer en la tarde, cuando estuve en su grupo en la noche, que lo tenemos de 20 a 21 a 10, y no se cortó el Zoom, vieron esas cosas milagrosas, y eran como y media y seguíamos. Yo, no, por favor, dígamelo, porque yo me fanatizo y me olvido de que ustedes también tienen recreos y descansos. Bien. A ver que están entrando todavía. Se ve que Diana tiene inestable la conexión porque se sale y entra. Ahí, bien. Muy bien. Voy a intentar compartir la pantalla de nuevo. Para mí, Gordi, porque me están llamando a mi celular, capaz tengo... Bien, ahí habíamos quedado, ¿no? Sí. Sí, ustedes avísenme porque a veces con la presentación no... Sí. Escucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces seguimos con el transporte activo, aquel que requiere gasto de energía por parte de la célula, energía que se puede llamar energía ATP, energía metabólica, es decir, energía celular, como les guste más, pero es energía producida por la célula y que se utiliza para hacer pasajes que van en contra del gradiente. O sea, pasajes que naturalmente no ocurrirían jamás, la célula lo fuerza a entrar o salir. Vieron que esto del transporte no es que unos con el pasivo entran y con el activo salen, no. Se da tanto de entrada y salida transportes pasivos como transportes activos. Pero que algunos van en contra, o sea, del gradiente y eso, pero no usa energía y otros sí. Este va de menor a mayor concentración normalmente. Exacto, exactamente. Y no importa que sea de adentro de la célula hacia afuera o de afuera hacia adentro de la célula, es indistinto. Pueden ocurrir transportes activos de las dos maneras. Claro, con distintos mecanismos, unas se unen a otra y así. Bueno, y así como la compañera mencionó, hay también varios mecanismos de transporte activo. ¿Sí? Nosotros vamos a ver uno que se llama transporte activo primario, otro que se llama transporte activo secundario, ¿sí? Que tiene dos modalidades, ahora las vamos a discutir, y otro que se llama transporte masivo o vesicular, que como no me entra en esta diapositiva, lo dejé en otra diapositiva. ¿Sí? Vieron que hay varios mecanismos de transporte activo. El primario, el secundario y el masivo o vesicular. En los tres se da esta situación, ¿sí? Se requiere energía ATP, ¿sí? En los tres se realiza el pasaje en contra del gradiente, ¿sí? Excepto en el masivo o vesicular, que no podemos tener en cuenta eso, porque en el masivo vesicular entran sustancias químicas o partículas o líquidos o soluciones que por su tamaño no podrían atravesar ni una proteína ni un fosfolípido de la membrana. ¿Sí? Es decir, este tipo de transporte gasta energía, pero no es un verdadero transporte en contra del gradiente. ¿Sí? Lo coloqué como activo solamente porque gasta energía. Pero en realidad los verdaderos transportes activos a través de la membrana son el primario y el secundario. Bueno, como ven, en el transporte activo primario hay una proteína
vieron que no ocurre a través de los fosfolípidos, transporte activo, es siempre a través de proteínas, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Y la proteína, esta especial, de transporte activo, tiene un sitio de unión con el ATP. Yo tengo acá algo de bombas, no sé, dice que Exacto. las encontramos en las neuronas, músculo esquelético, estómago y así. Y tengo acá el proceso, digamos, del ATP. A ver, contanos. El ATP ingresa, la enzima los reconoce, la degrada, hace que se libere y el ATP se convierte en ADP y P, que es fosfato liberado. Este nos da una gran liberación de energía y hace el transporte. Que esta bomba, como tú dijiste, es como cuando tenemos una bomba de agua. Para que funcione la bomba de agua la tenemos que enchufar a la corriente eléctrica, si no la bomba no funciona. Esto es lo mismo, este sería el combustible o el medio de energía, la fuente de energía, para que esta proteína funcione como una bomba y saque de un lugar una sustancia hacia otro. ¿Sí? O sea, saque del medio intracelular al extracelular o a la inversa. ¿Sí? Eso es transporte activo primario. ¿Sí? Una proteína hace una reacción química con el ATP, como dijo la compañera, mediante una enzima que degrada el ATP en ADP y fosfato, y esta ruptura del enlace entre el fosfato que estaba unido al ATP es la que libera la energía necesaria para que esta proteína actúe, ¿verdad?, transportando una molécula de un lado a otro de la membrana en contra del gradiente de concentración. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, acá está la bomba más conocida por todos, que se llama la bomba de sodio y potasio, que es una bomba que vamos a encontrar, como muy bien dijo la compañera, en las células musculares, en las células nerviosas, la vamos a ver en acción, ¿verdad? Y en todas las células hay bomba de sodio y potasio, y esta bomba se encarga de mantener al potasio adentro de la célula y al sodio afuera de la célula, ¿sí? Gasta energía para mantener un gradiente de potasio y de sodio diferencial entre el exterior y el interior de la membrana. No es la única bomba que hay bomba de hidrógenos, hay bomba de calcio, hay bombas de otros, de cloro. Sí. ¿Qué? Perfecto. Sí. Tengo una pregunta. Yo acá tengo anotado, no sé si lo anoté bien, tengo que tiene receptores enzimas ATP y ASA. ASA. Sí, ASA, no sé si lo anoté bien. ATPasa, no. Receptores de enzimas ATPasas. Porque la terminación ASA es la terminación que se le pone a la enzima que cataliza una sustancia química, un sustrato. El sustrato es el ATP, o sea, sobre quién va a actuar la enzima es el ATP. Y la enzima se llama ATPasa, es la enzima que actúa sobre el ATP. Es el nombre de la enzima. ¿Sí? No son cosas distintas. La enzima se llama ATPasa. El ATP está unido a la proteína, la ATPasa lo desdobla, le rompe un enlace con un fósforo y genera ADP y fosfato libre. Ese enlace roto es el que proporciona la energía, esa energía que mantenía unido al ADP con el fosfato. Al romperse, esa energía no se pierde ni se destruye, se utiliza como fuente de energía para que esta proteína bombee en contra del gradiente a los iones en este caso. ¿Sí? Y por eso es que estas proteínas se llaman bombas, porque actúan realmente como bombas. Con energía llevan algo que no pasaría nunca a un lugar que sí lo van a llevar empujándolo. Como yo le decía hoy, subir a un edificio agua, ¿verdad? Cuesta. Si sin embargo, si yo pongo una cascada, el agua fluye sola. Pero entonces para poderlo subir, tengo que bombearlo, tengo que gastar energía para poder llevarlo en contra de la presión. Bueno, acá pasa lo mismo con estas moléculas. En este caso, las bombas generalmente son para iones.
la compañera mencionó en el estómago. En el estómago, cuando se hace la digestión, el medio, uno de los medios que necesitan las enzimas para actuar, es un medio ácido. Entonces, las células del revestimiento del estómago bombean iones hidrógeno hacia el medio para acidificar el medio y así permitir que las enzimas actúen y degraden las proteínas, por ejemplo. Ahí hay fenómenos de transporte activo. ¿Bien? ¿Qué es el transporte activo secundario? Bueno, es un transporte que se da como consecuencia de la energía liberada por el transporte primario. Acá se gastó ATP, se transportó, pero hay una energía que sobra acá, bueno, que también se aprovecha, así como se abrió esta proteína para sacar el sodio y el potasio, se aprovecha para entrar otra sustancia. ¿Sí? Sale el sodio, pero el potasio ingresa. ¿Sí? Como consecuencia de haber gastado esta energía para entrar y sacar el sodio. ¿Sí? Se dice que ahí hay un cotransportador. Es decir, esa proteína saca una cosa, pero aprovecha esa energía, ya que está abierta y dejando pasar, para entrar otra cosa. Profe, Sí. una chiquilina puso, profe, se me salió y no puedo entrar, no sé por qué. May. Mal. No está en la... Por eso dice que no pueden entrar, no sé. Bueno, decirle que después yo cuelgo la clase, en todo caso. Que intente, cuando le pueda, le damos el alta, pero yo le cuelgo la clase. Ahí Guadalupe está colgando. Bueno, entonces, esta sería una proteína que aprovecha la energía gastada para transportar primariamente una sustancia, aprovecha esa energía para también entrar otra sustancia. ¿Sí? Y cuando hay un contratransportador, es al revés. Se aprovecha la energía que está sacando una sustancia para también sacar otra sustancia, junto con ella. ¿Sí? Por eso es un contratransportador. ¿Sí? Es decir, las moléculas de proteínas que hacen un transporte primario, toda esa energía residual que les queda, ¿verdad?, la aprovechan para, aparte de sacar esa sustancia que tenían, o entrar esa sustancia que tenían por transporte activo primario, aprovechan esa energía para también introducir o sacar otras moléculas. Bien, después tenemos el otro transporte que gasta energía, pero no es en favor ni en contra del gradiente, que es el masivo o vesicular. Ahí me voy a otra parte de la diapositiva porque no me da el espacio. Hay dos modalidades de este transporte masivo o vesicular. Una de salida de la célula, que se llama exocitosis, y otro de entrada a la célula, que se llama endocitosis. ¿Por qué se da este transporte? Porque la partícula, el líquido, la solución, los solutos, lo que sea, tienen un tamaño tan grande que no pueden atravesar ni un poro proteico, ni activo ni pasivo, ni la bicapa fosfolipídica. El tamaño que tienen, la consistencia que tienen, la carga eléctrica que tienen, les impediría por cualquier momento, de cualquier manera, entrar de forma activa o pasiva, ¿verdad? Entonces, la célula tiene un mecanismo a través de su membrana para igual dejar entrar cosas que su tamaño no le permite atravesar las moléculas. Ese fenómeno de transporte recibe el nombre de masivo o vesicular. Y es activo porque requiere ATP, pero no porque se realiza en contra del gradiente electroquímico. ¿Sí? Bien. Hay dos formas de transporte masivo vesicular, el de entrada, endocitosis, y el de salida, exocitosis. Y ahí nos vamos a todos ellos. Cuando el mecanismo es de entrada, se distinguen diferentes tipos de endocitosis de acuerdo a cómo es la sustancia que quiere entrar, o que quiere salir, en este caso que quiere entrar. ¿Sí? Cuando la sustancia es líquida, que va a entrar, es una solución que tiene solutos en su solvente
dispersos, que tienen un tamaño que no pueden atravesar ninguna proteína, pues son muy grandes. Entonces, la célula lo que hace es meter hacia adentro su membrana, esto se llama invaginación, viene la membrana recta y hace como un pocito, los fosfolípidos se hunden y forman como un espacio, ¿sí? Entonces ese líquido, esa solución ingresa a ese espacio creado por la membrana, y después los extremos de esa burbujita se fusionan, y la membrana queda encerradita en forma de una vesícula, y el contenido que estaba afuera ahora queda adentro de la célula. ¿Mm? En este caso se dio lo que se llama una endocitosis de un líquido que se denomina pinocitosis. ¿Vieron? Acá están las que están pintaditas de celeste, son las moléculas de agua, y las que están pintaditas de violeta son los solutos, que tienen un tamaño tan grande que no puede atravesar una proteína de membrana ni los fosfolípidos. Entonces, la célula las entra, imaginando su membrana, dejándolas atrapadas en esta trampita que dejó, ¿verdad? Dejando atrapada esa solución ahí, y luego cerrando, fusionando esa membrana, formando una vesícula que queda atrapada en el interior celular. Esa vesícula puede ser una vacuolita, ¿verdad? Una vesícula cualquiera. Y después, dentro de la célula, esas sustancias que ingresaron son procesadas. Pueden ser digeridas, pueden ser utilizadas, es decir, de diversas maneras. Otro mecanismo de endocitosis es aquel de sustancias sólidas, ¿sí? Por ejemplo, nuestros glóbulos blancos practican este mecanismo de transporte cuando quieren atrapar a las bacterias que se nos metieron en el cuerpo. Las bacterias son tan grandes que no pueden pasar a través de una proteína de membrana ni de fosfolípido. Entonces tienen que ser englobadas por la membrana celular para ser ingresadas al interior celular y ser destruidas en el interior celular mediante enzimas. Entonces ustedes ven a la célula que tiene esta capacidad de fagocitar, como se llama este mecanismo de endocitosis, ¿verdad? Tiene la capacidad de formarse, de moverse, son células independientes, estiran su citoplasma, forman lo que se llaman pseudópodos, falsas patas, como lo hacen muchos protozoarios, ¿ah? Que emiten prolongaciones de su citoplasma y engloban, abrazan a esa partícula y la dejan encerrada en la membrana, ¿sí? Entonces, la partícula sólida quedó metida dentro de una vesícula, y luego, dentro de la célula, esa vesícula es atacada por los lisosomas y de repente digerida la bacteria y destruida, ¿sí? Esta vesícula recibe el fagosoma porque tiene al componente sólido metido adentro, ¿sí? Y dentro de la célula ese fagosoma es procesado, ¿verdad? Digerido, utilizado lo que sirve, expulsado lo que no sirve, ¿sí? Pero se llama a este mecanismo de endocitosis fagocitosis. La diferencia entre la pinocitosis y la fagocitosis es que en la pinocitosis es una solución, es un líquido, es como, entre comillas, que la célula estuviera bebiendo, ¿sí? Y la fagocitosis es la entrada de algo sólido. Es como que estuviera comiendo. Pero no lo repitan. Es para que lo fijen. Sólido, fagocitosis, líquido, pinocitosis. Y hay un tercer mecanismo de endocitosis, que es aquel que, para que la membrana se invagine y haga todo este proceso de formación de la vesícula, la sustancia que va a entrar primero se tiene que unir a una proteína, ¿sí? En la superficie de la membrana existen proteínas receptoras que van a atrapar a esa molécula que no puede pasar por dentro de la proteína. Entonces, una vez que esa sustancia química se unió al receptor, ahí recién empieza el proceso de invaginación y de formación de la vesícula. Por eso vieron que el transporte se llama masivo, porque es todo, entra todo, o vesicular, porque la entrada es a través de una vesícula. Una vesícula rodeada de membrana que se forma.
¿Alguna duda? Disculpa, profe, no te escuché bien lo último que dijiste sobre la facilitada. En la facilitada, la sustancia química que tiene un tamaño grande, que puede ser de la solución o puede ser un sólido, no importa de qué tipo sea, primero, antes de que la membrana se invagine para dejarla entrar, debe unirse a un receptor de la membrana. Entonces, se llama que es facilitada porque la proteína a la cual se una es la que da la señal para que la membrana se invagine y deje entrar esa sustancia por mecanismo vesicular. El otro Gracias. tipo, ¿bien? Sí. El otro tipo de transporte activo es el de salida. A ese tipo de transporte se le llama exocitosis, ¿sí? Y tengo dos mecanismos de exocitosis, el de secreción constitutiva y el de secreción regulada. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Alguno la tiene clara? Si miran los dibujitos, enseguida lo sacan. Este es de secreción constitutiva. Yo tengo aquí el aparato de Golgi, que englobó a unas sustancias, ¿sí? Y la vesícula se fusiona a la membrana celular, y una vez que está fusionada a la membrana celular, las sustancias quedan liberadas al exterior. ¿Sí? Eso es secreción constitutiva. La vesícula se une a la membrana, viene desde el interior de la célula, y libera al exterior su contenido. No sale la vesícula, libera su contenido, así directamente. ¿Sí? Eso es una exocitosis de secreción constitutiva. Cuando se trata de una exocitosis de secreción regulada, para que ocurra esa exocitosis, primero la membrana tiene que recibir una señal. ¿Sí? Tiene que haber la unión de un químico a un receptor de membrana. ¿Sí? Sería como facilitada, como una exocitosis facilitada. ¿Sí? Para que salga la sustancia, debe haber un estímulo que lo provoque. Ese estímulo es una señal química, es una molécula, que se une a un receptor de la membrana, a una proteína receptora de la membrana. Entonces, una vez que se produjo esa unión, eso hace que la vesícula que sale del aparato de Golgi con alguna sustancia en el interior se acerque a la membrana, se fusione y libere su contenido al exterior. A diferencia de este que lo hace sin señal, este requiere una señal. ¿Sí? Sin señal sería una exocitosis de secreción constitutiva y con señal sería una exocitosis de secreción regulada. Ahora esto nos parece un poco suelto, pero vamos a ver cada cosa que veamos en los funcionamientos de las células, que vamos a apelar a esto. Siempre vamos a estar apelando. Ahora nomás nos vamos a meter en poco tiempo en el sistema inmunitario, porque vamos a arrancar con el concepto de salud, ya estamos en el teórico, y luego nos vamos a meter con este temita del coronavirus, y vamos a ver cómo nuestro cuerpo se está defendiendo de eso, y bueno, vamos a entrar con estos mecanismos. Los mecanismos de fagocitosis, los mecanismos de reconocimiento químico que tienen esas proteínas receptoras de la membrana. Entonces tenemos que tener bien claro que la membrana tiene 4 tipos de proteínas. Acuérdense, proteínas de transporte, que pueden ser activas o pasivas, ¿sí? Proteínas de recepción, todas esas que atrapan sustancias para que sirvan de estímulo, para que sirvan de reconocimiento. Proteínas propias que reconocen a las células que son diferentes a las del cuerpo, ¿sí? Y de repente entra una bacteria y la pueden reconocer porque no tiene las mismas proteínas que las células de ese cuerpo, ¿no? Entonces son identificatorias del cuerpo, y aquellas proteínas de anclaje que impiden que esta membrana se separe del resto de la célula permanentemente, ¿no? No se olviden que esto es fluido, es como tener una línea de aceite de oliva alrededor del agua, ¿sí? De agua adentro y agua afuera. Entonces esto es muy frágil. Cuando ustedes hablan de la membrana, nunca tendrían que decir que la membrana protege, porque la membrana no protege nada.
Lo que sí hace la membrana es limitar dos espacios, ¿verdad? Que es el interior de una célula y el exterior de una célula. Pero de protección lo hace una pared celular, pero la membrana no. Cualquier cambio en la membrana nos puede provocar un desequilibrio total. ¿Quedó claro esto? Un pantallazo general de la función de transporte de la membrana, y nos vamos a la corrección de la tarea, en lo que nos queda de tiempo, de la tarea que tenían de célula. El primer ejercicio era completar esta imagen, que es una imagen de una célula ¿de qué tipo? Eucariota. Eucariota. Una eucariota. ¿Cómo se Animal dieron también. cuenta que es una eucariota? Por el núcleo. Por el Exacto. núcleo. ¿Qué tiene el núcleo? Está bien determinado, se ve claro. Exacto. Y aparte de tener bien delimitado el núcleo por una envoltura, también tiene Pared celular o algo pared así. celular, no tiene. Nuclear. Tiene un Nucleolo. nucleolo, que es característico Nucleolo. de las eucariotas. ¿Sí? Bueno, la idea era Ah, lo completar dije ahí. las casillas arrastrando los nombres que tenían abajo hacia las diferentes zonas a las que corresponde cada parte. Bueno, si empezamos de afuera hacia adentro, el primero era la... Membrana. Esto nos da Membrana la celular. pauta, si tiene solo membrana, nos da la pauta que es una célula eucariota de qué tipo. Vegetal. ¿Les parece que vegetal? No, ¿Es animal. animal? Las células animales son las que carecen de pared celular, ¿sí? Y nosotros de ahora en más vamos a trabajar siempre con células animales, así que todas carecen de pared celular, tienen solo membrana celular. Por debajo de la membrana celular se encuentra el citoplasma, ¿no? Todo esto que está señalado adentro de la célula pertenece al citoplasma, parte básica de cualquier célula, ¿sí? ¿Qué elemento está marcado en el borde de acá del citoplasma, pegado a la membrana, y que le da cierta forma a esta célula, una forma media cúbica? ¿Qué elemento es Citoesqueleto. este? ¿El? Citoesqueleto. Citoesqueleto. El citoesqueleto. Perfecto. Luego, dentro del citoplasma, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, esta estructura que es... Los retículos endoplasmáticos. ¿Cuál de ellos? Ay, no sé, está tapado ahí. Rugoso. El Ese rugoso. es- ¿Cómo me doy cuenta que es el rugoso, aunque no lo vea en la diapositiva? Porque tiene ribosomas. Exacto. Como tiene estas pelotitas adosadas, estas pelotitas son los ribosomas, y un sistema de membranas que tiene adosados ribosomas se reconoce como retículo endoplasmático rugoso. Sí. ¿Qué? Pregunten. Bueno, ya tenemos las pelotitas que son los ribosomas, y esta otra, Peroxisoma. un peroxisoma, y este otro, El Retículo endoplasmático liso. el liso. Vieron que no tiene esas pelotitas adosadas. Esto que está acá no son ribosomas, estos son gránulos de glucógeno, que son acúmulos de sustancias nutritivas, son como inclusiones. Esta otra, que se parece mucho al peroxisoma, pero vieron que tiene como unas crucecitas adentro, para diferenciarlo, es un lisosoma. lisosoma, que es característico de las células animales. Este que parece el aparato de Wi-Fi, este es el aparato de Golgi, o complejo de Golgi. Y Las estas vesículas de serían Golgi. las vesículas de Golgi, o vacuolas, también, ¿se acuerdan que eran múltiples y pequeñas? ¿Sí? Ajá. Este que parece un tronquito, Centríolo. el centríolo, este que parece un maní cortado, Las mitocondrias. la mitocondria. Nuevamente tengo un Retículo endoplasmático liso. ¿Ves? ¿No? retículo endoplasmático liso, y después toda esta estructura es Núcleo. el núcleo, El núcleo. el nucleolo y la Envoltura nuclear. envoltura nuclear. Vieron que cada estructura de la célula tiene una forma característica.
yo trato de que ustedes empiecen a asociar eso, porque no importa la imagen que yo ponga, ustedes tienen que aprender a reconocer qué estructuras hay dentro de una célula eucariota animal. ¿Sí? Entonces, si el retículo son unas membranas todas plegadas que ocupan casi toda la célula, tengo que saber diferenciar cuál es liso y cuál es rugoso. ¿Sí? Si es liso, no tiene nada asociado a esa membrana. Si es rugoso, tiene los ribosomas pegados en la parte externa de la membrana. ¿Sí? Lo más complicado son determinar cuáles son peroxisomas y cuáles son lisosomas. En un dibujo. En el microscopio electrónico, no. En el microscopio electrónico sí se puede reconocer estas estructuras. Bien. El otro ejercicio que les proponía es cuáles son las tres partes principales de una célula. Este ya estaba en la tarea de repaso de célula. ¿Cuáles son tres de las partes principales de una célula? Núcleo. ¿El núcleo? Bueno, no. Membrana. La membrana siempre está. Los ribosomas. Los ribosomas siempre están. Y el material Citoplasma, genético. el citoplasma. Citoplasma. O sea, tenían que material elegir genético tres. y rosa. Tenían que elegir tres. Bueno, todas tienen membrana celular, plasmática o citoplasmática, todas tienen citoplasma y todas tienen núcleo. Aunque no lo tengan limitado, todas tienen núcleo. Pero las células animales todas tienen eso. Y teníamos que agregar los ribosomas. Pero yo le pregunté tres partes. Bien. Observas en la imagen que te permite afirmar que se trata de una célula eucariota animal. Esto lo dijimos al principio. Que tiene núcleo definido. Exacto. La presencia de un núcleo definido por una envoltura y la presencia de organelos membranosos. ¿Sí? Eso me permite decir que es eucariota, que tiene verdadero núcleo. ¿Sí? Aquella que tiene la envoltura nuclear y que tiene en su citoplasma organelos rodeados de membrana. Estos organelos no existen en las células procariotas. ¿Por qué sé que es animal? Por la membrana. Porque tiene membrana y no tiene pared, y porque tiene Centriolos. centríolos. Profe, son y 35 ya. ¿Quiere que diga? Perfecto, perfecto. Entonces lo seguimos el lunes que viene. Y les voy a poner la segunda parte de célula para que empiecen a hacer la segunda parte del práctico de célula, que es el citoplasma y el núcleo. ¿Está? Empiecen a hacer los ejercicios, a leer en el Tórtora. El capítulo 3 ya lo tienen incluido en el práctico este, ¿sí? En el de membrana. Así que usan el mismo capítulo para todo, porque tienen todo ahí en el capítulo. ¿Está? Bueno, cualquier duda, a través de WhatsApp me consultan o a través de la plataforma. Es más fácil de WhatsApp porque lo tengo más cerca. Bueno, los espero entonces el lunes, nuevamente, en el horario teórico. ¿Bien? Ok. Chao, nos vemos. Chao. Chao, nos vemos.